¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Un gusto de estar con ustedes nuevamente y vamos a ver hoy el capítulo más importante de la historia de Israel y de la historia de la humanidad, la vida de Jesús, de Yeshua. En hebreo seguramente el nombre era Yeshua, que significa Yeshua es Salvador, y Yeshua significa, se traduce como Jesús o Salvador. El nombre en español sería Salvador. Los judíos no hemos querido ver estos capítulos durante siglos, pero yo creo que ahora algunos de nosotros en la comunidad judía estamos empezando a tratar con el capítulo de Jesús, con los evangelios, porque son parte de nuestra historia. Ocurrió en Galilea, ocurrió en Jerusalén, nos ocurrió a nosotros. ¿Cómo no vamos a tratar con este capítulo? Vamos a ver hoy en Marcos capítulo 4 la parábola del sembrador. Pero quiero explicarte algo que los rabinos, creo que no lo conoces, no lo he escuchado nunca de pastores, pero los rabinos del primer siglo, de la época de Jesús, usaban una palabra importante, una palabra que se llama pardés, pardés. La palabra pardés, allí la ves en la pantalla, es un acróstico. La palabra pardés tiene la raíz de la palabra paraíso. ¿Te acuerdas, Pablo, que dice, conozco un hombre sí, que fue al tercer cielo, o al paraíso, o al pardés? Pardés sí es paraíso, pero es un acróstico. Son 4 letras. Te das cuenta que las vocales en hebreo no se escriben, así que son la letra P, la letra R, la D y la S. Las vocales en hebreo, cuando ves el texto en hebreo que aparecen puntitos abajo, esos son las vocales. Así que en hebreo no se escriben, no son letras del abecedario, son 5 sonidos para formar palabras. Así que pardés en realidad en hebreo son 4 letras. Y nos habla de 4 niveles que los predicadores del primer siglo, los rabinos, usaban para poder llegar a comunicar verdades espirituales. Son 4 niveles y vamos a ir viéndolo de a poquito. Y creo que nadie se da cuenta, pero en la parábola del sembrador, allí vas a ver a Jesús cómo va avanzando por estos 4 niveles. Vamos a ir explicándolo y lo vas a entender. Vamos a cubrir bastante, así que vamos a ir rápido hoy, pero creo que te va a ser una bendición poder ver la parábola del sembrador de esta manera. Claro, empieza Jesús allí en el lago de Galilea, un lugar hermoso, el lago de Galilea, sube a un bote y corren el bote un poco. Cuando estábamos en Israel, te cuento, íbamos al lago de Galilea. Y me acuerdo que el profesor se paró abajo, hay como unas bahías, como unos coves, como unos brazos, tiene el lago de Galilea, y nos dijo, váyanse bien lejos. Y nos fuimos allí arriba del césped lejos, y era como un anfiteatro natural, tremendo. Debe haber sido un placer verlo a Jesús allí enseñando enfrente del lago de Galilea. Yo me acuerdo que las hermanas de ahí de la universidad fuimos y después hicieron sándwiches de tuna y nos sentamos en el pasto, veíamos al profesor ahí abajo, nos hablaba, se escuchaba perfectamente y comíamos los sándwiches de tuna. Era el sándwich de tuna más rico que yo he probado en mi vida. Pero bueno, es el lago de Galilea, es un lugar hermoso, el clima es lindo, es verde, pastos verdes, y entonces Jesús empieza con el pshat. Vas a ver pshat, la palabra pshat, mira, ahí la tienes en la pantalla, pshat, es la P de pardés, está por el pshat. ¿Sabes qué es pshat? Pashut significa sencillo, sencillo, pashut es sencillo. Hay gente que va a escuchar al predicador y solo va a escuchar el nivel sencillo. Hay gente que va a la iglesia y les gustan los chistes, las historias del predicador, el nivel sencillo. Dice Jesús allí, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y una semilla cayó afuera del camino. Las aves vinieron, la comieron y no dio frutos. Y otra semilla cayó entre pedregales, entre piedras. Salió el sol y se quemó, no tenía raíz. Y se secó y no dio fruto. La tercera semilla, dice, cuenta Jesús, ¿no? La tercera semilla cayó entre espinos y los espinos la ahogaron y tampoco dio frutos. Y una cuarta semilla cae en buena tierra y da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Claro, es el pshat, es la parte sencilla. Hay gente que le gustan las historias, no había teatro en aquel entonces, por supuesto que no había televisión,
Lo que habían eran predicadores que contaban historias y la gente iba, lindo día de sol, lindo clima, y algunos se van a ir con el pshat. Pero dice el texto que cuando estaba a sola con sus discípulos, cuando Jesús estuvo a sola con los discípulos, con los apóstoles, le preguntaron los apóstoles, dice acá, Marcos capítulo 4, dice, le preguntaron, dice, explícanos esta parábola. ¿Sabes que hay un segundo nivel? Hay un segundo nivel que algunos van a tener, que espero que tú tengas, que creo que yo tengo, o tuve, o tenemos, que es el remes, la R de Pardés, está por remes. Remes significa, allí tienes la palabra, remes. Claro, remes significa indicio, indicio. Hay algunos que se van a dar cuenta. Jesús no vino a la tierra, Dios hecho hombre en la tierra, no vino a la tierra para entretenernos con historias, para hacer obras de teatro, para contar historias. Hay un indicio de que hay algo más. Y ahí los apóstoles le preguntan, los discípulos a Jesús, dice, ¿qué significa esta parábola? Ellos tienen el remes. Claro, yo sé que muchos se van a la casa y dicen, qué lindos chistes que contó el predicador, qué historias interesantes, pero hay otros que dicen, no, acá hay un indicio, acá hay algo más. El Señor no nos reúne para contarnos historias de agricultura, de botánica, de sembradíos. Acá hay algo más, el indicio. Espero que tú lo tengas. Espero que yo lo tenga todo el tiempo. El remes, el indicio. ¿Qué significa esto? Porque si lo empiezas a pensar un poco, el Señor no nos trajo para entretenernos, en primer lugar. Y en segundo lugar, la semilla es una cosa tremenda, porque una semilla es algo muy frágil. 2 dedos y la rompes. Pero una semilla tiene en sí mismo vida. Y si la semilla germina, si la semilla da frutos, puede crear un árbol enorme que hasta los pájaros hagan nido. Y van a encontrar allí, literalmente van a encontrar sombra, hogar, nido y comida, alimentos. Y el tema es entonces más profundo. ¿Por qué algunas semillas, por qué algunos proyectos en mi vida pasaron el tiempo y no pasó nada? ¿Por qué algunos nunca dieron frutos? ¿Por qué otros sí dan frutos? Porque una semilla, cuando tú, después Jesús va a explicar esto, pero los discípulos se están dando cuenta, hay un indicio, se están dando cuenta de que hay algo más, acá hay vida y vida en abundancia. Yo tuve algunos proyectos, yo tuve algunas semillas, tenían vida, pero eran muy frágiles. ¿Y por qué algunos nunca germinaron? ¿Por qué algún negocio que empecé quedó en la nada? ¿Por qué algunos matrimonios 2 años y se divorciaron y quedó en la nada? ¿Y por qué otros tienen hijos y nietos y son como árboles frondosos? Algunas familias. ¿Por qué algunas iglesias empiezan 2 años y se cierran? ¿Por qué otras plantan anexos y tienen cientos de personas y servicios? ¿Por qué algunas semillas? La semilla es tipo para una parábola. Algunos se van a quedar con el pshat, pero cuando empiezas a tener remes, cuando empiezas a tener indicio, entonces te das cuenta que hay algo más acá. Hay algo más. Yo quiero saber por qué algunos proyectos míos no pasó nada, por qué otros sí germinaron, qué es lo que pasa. Y ahora cuando está sola entonces con los discípulos le dicen, explícanos la parábola. Y me encanta Jesús como maestro, como judío. ¿Cómo puede ser, pienso, que los judíos no leemos los evangelios, que los rabinos nos han dicho que no los leamos, que no son la historia del pueblo de Israel? Sí que son la historia del pueblo de Israel, son parte de nuestra historia y debemos leerlos y son la literatura más importante de la humanidad. Si este hombre era Dios mismo, hecho hombre, habitó entre nosotros, lo que nos viene a hablar no es filosofía humana, no es sabiduría humana, es sabiduría divina. Y nos vamos a dar cuenta. Claro, algunos el pshat nada más, otros el remes. ¿Y sabes cómo le contesta Jesús a los discípulos? Le dice, si no entendés esta parábola, ¿cómo entenderéis cualquier otra parábola? Me encanta. El Jesús de la escuela dominical, en un franelógrafo ahí,
con los brazos extendidos. Y el Jesús de la Biblia era diferente. El Jesús de la Biblia me parece que no era tan paciente con gente que no aprende. No preguntes tanto, piénsala. Pasa tiempo a solas con el Señor, deja que Él en tus pensamientos te empiece a explicar la parábola, te la empiece a mostrar. Algunos preguntan todo porque es gratis preguntar. No, el Señor ya hace el esfuerzo y piensa, te das cuenta de lo de la semilla, te das cuenta que alguna da fruto, que otra no. Si no entendéis esta parábola, ¿cómo habrás de entender cualquier otra parábola? Claro, el amor de Jesús era tremendo, pero los buenos maestros no son muy pacientes con los que no aprenden, con los que no crecen. A veces a mí vienen personas y me preguntan por preguntar. Pensalo solo. El maestro te va a explicar, el Señor vino para enseñarnos, pero Él dice, si no entendés esta parábola, ¿cómo entenderéis el resto? Me gusta Jesús como maestro. Los buenos maestros no son tan pacientes con los alumnos que no crecen. Tienen que crecer. Hay veces que hay algunos que oran porque es gratis, me parece a mí. Si habría que pagar impuestos por orar, yo no sé si orarían. No, hay que acercarse al Señor seguro, pero piénsalo, pasa tiempo a solas. Teníamos en el seminario allí una profesora una vez, hace años de esto, que nos dijo, hay un versículo ahí en los evangelios que dice, os haré pescador de hombres. Y nos dijo, váyanse abajo de un árbol solos, en el seminario en la Argentina, váyanse abajo de un árbol solos y quiero que pasen 1 hora con ese versículo y nada más. Os haré pescadores de hombres. No vayan a otro versículo, ese nada más. Y dentro de 1 hora vuelven. Y a la hora volvimos. Y empezó a preguntar, a ver qué entendieron, y unos mensajes tremendos. Cada uno compartió las verdades que vio, lo que entendió del Señor. Y entonces ella preguntó después, ¿cuántos de ustedes recibieron esto en los primeros 10 minutos? ¿Cuántos entendieron eso en los primeros 10 minutos? Ninguna mano. ¿Cuántos en la primera media hora? 1 o 2. ¿Cuántos en la últimos 20 minutos? Varias manos. En los últimos 5 minutos. Y ahí casi todos levantamos la mano. Y ella dijo, el problema de ustedes es que no escuchan. El problema es que no nos sentamos a los pies de Jesús y escuchamos. El problema es que no nos sentamos con un versículo, nada más que un versículo, en su presencia, buscando su rostro y escuchando del Señor, y Él te va a ir hablando tus pensamientos. Lo que es un pescador, lo que es pescador de hombres y unos mensajes tremendos. Pero ella dijo, siéntate a los pies de Jesús y pasa tiempo, escucha de Él, lee un pasaje bíblico. Lee un versículo, lee una porción, no muy larga, y deja que Él te hable. Bueno, Jesús dice, si no entendés esta parábola, ¿cómo habrás de entender el otro? Y ahora, claro, Él era exigente con sus discípulos, y ahora el Señor la va a explicar, la parábola. Ahora viene el tercer nivel. El primero es el pshat, sencillo. El segundo, el remes. Estamos hablando de la palabra pardés. La P es de pshat. Pshat es el nivel sencillo. Remes, un indicio de que hay algo más. Tenemos un indicio, sentimos, hay algo más. Y la D está por la palabra drash. Drash, ahí está, drash. Es importante, ¿sabes qué es drash? Algunos dijeron drash es la exégesis, se dice en griego. Drash es el estudio profundo del texto. Hay un lugar para esto. Drash es cuando te sientas con el texto y empiezas a leer lo que viene antes, lo que viene después, el contexto. Si puedes, lees en el idioma original. Y si no sabes hebreo, o esto está en griego, si no sabes hebreo o griego, agarra 7 traducciones de la Biblia diferentes y compáralas. Y cuando veas que algo es medio confuso, es porque allí hay algo profundo. Los traductores tuvieron dificultad en traducir eso. Ahí hay cierta riqueza. Y después puedes leer comentarios. ¿Qué dijo Martín Lutero de ese texto? ¿Cómo lo vio Calvino? ¿Cómo lo vieron grandes predicadores, Billy Graham, otros? ¿Qué dijeron del texto? Ahora viene el drash. Esto que te estoy explicando es el drash, la exégesis, el estudio profundo. Y vamos a tener que ir más o menos rápido porque el drash siempre es bien profundo. Yo estudié en un seminario presbiteriano
y ellos hacen unos drash bien profundos. Hay que leerse un montón de comentarios y estudiarlo bien profundamente. Fíjate el drash que hace Jesús. La primera dice, si no entienden esto, ¿cómo entienden el resto? Y ahora lo explica. Y dice, la primera semilla, la semilla esta que cae afuera del camino. Dice, la primera, una semilla, el sembrador salió a sembrar. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Claro, acá entra la riqueza. Cuando tú escuchas una palabra del Señor, cuando Él te habla con un versículo bíblico a solas, cuando en una predicación algo sientes que es importante para ti, que el Señor te está hablando, eso es una semilla. Bien frágil, pero tiene vida. Si tú dejas que esa semilla crezca, si puede crecer, si puede germinar, va a ser una cosa tremenda en tu vida. Ahora, la semilla es la palabra del Señor, dice Jesús. La primera semilla cae afuera del camino. Dijo que venían las aves del cielo y se las comían. Dice ahora, Satanás viene y la arrebata esta semilla. Esto es como la persona que escucha la palabra, pero cuando se va, escucha el mensaje, escucha la palabra, va a la iglesia o pasa tiempo con la palabra del Señor, pero cuando se va, Satanás se le roba la semilla de su corazón porque está fuera del camino. ¿Sabes qué creo que es esto? El Señor tiene un camino por donde tú debes andar para tu vida, un camino para mi vida. Y dice que el camino es angosto. Hay una autoridad de parte del Señor. Él te dice, pon tu vida en mis manos, camina conmigo y yo te voy a guiar. Y de repente hay un camino por donde el Señor te está llevando. Y tú sientes, tú disciernes, reconoces la autoridad del Señor. Que Él te dice, no toques tu vida, no la cambies, y de repente te pones a hacer algo afuera del camino. Tienes un sueño, tienes una fantasía de que algo, un negocio o alguna cosa, algo, pero está fuera del camino. Nunca va a dar resultados eso. Nunca va a dar frutos. Para el creyente sabe que hay semillas que están fuera del camino. Se pone a hacer cosas fuera de la voluntad del Señor. Y eso no va a dar frutos. Yo hace unos años, y te lo voy a contar muy rápido, hace unos años yo empecé a pensar, esto de predicar el Evangelio a mí nunca me va a dar mucho dinero. Y me fui a la Argentina a comprar unas chamarras, unas chaquetas, unas camperas, le dicen ahí, unas camperas de cuero, de un cuero que se llama carpincho, como la gamuza, muy lindo, y me voy a ir a Estados Unidos y las voy a vender y voy a ganar dinero con esto. A mí el Señor me llamó otra cosa. Era una semilla fuera del camino. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno no puede ser exportador de ropa de cuero? Sí, uno sí, pero el camino mío no. El Señor me estaba llevando por otro lado, con mi vida. Y me vine con 2 valijas llenas de chaquetas de cuero y al final vendí una, las demás las regalé y las usé yo y nunca pude hacer que funcionara esto. El Señor te lleva por un camino. Ten cuidado de ponerte a hacer cosas afuera del camino. Afuera del camino, de repente te llama alguien y te dice, hay un buen negocio ahí en Tokio, y tú dejas todo y te vas a Tokio. Bueno, andate a Tokio, pero el camino del Señor te has ido. No vas a poder seguir la guía del Señor. No vas a entender qué es lo que Él quiere. Te has ido bajo su autoridad. Son semillas fuera del camino. Y la segunda, pues tenemos que ir rápido, hoy se nos va el tiempo, esto es bien profundo, la segunda, esto es el drash, el pshat sencillo. El remes, el indicio. El drash es el estudio profundo. Y profundamente vas a tener que pensar en cada palabra que dice el Señor. Es tremendo esto. El Señor no está haciendo el drash. Él dice la semilla que cae fuera del camino. La segunda, hay semillas, hay sueños, hay proyectos, hay semillas que nunca dan frutos porque caen entre pedregales. Y dice Jesús acá, esta es el que escucha con gozo la palabra, le gusta escuchar, pero después sale el sol y como no tiene raíz, se seca y nunca da frutos. ¿Sabes qué creo que es esto? Tú vas a tener que aprender a alimentar tu semilla, a cuidarla para que dé frutos. ¿Por qué algunas semillas no dan frutos? ¿Por qué algunos proyectos se mueren? Son frágiles.
¿Por qué algunos no andan? La semilla esta dice que cae entre pedregales y no tiene raíz. De la raíz es de donde está amarrada la semilla y por la raíz es por donde se alimenta la planta. Vos vas a tener que levantarte a la mañana y el Señor te va a dar un sueño, un camino por donde te va llevando, pero vas a tener que ir ante el Señor cada mañana a pasar tiempo y alimentar esa semilla. Va a tener que estar enraizada en la palabra del Señor. El Señor me mostró, el Señor me dijo. Te vas a levantar una mañana y vas a decir, ¿para dónde va mi vida, Señor? Y Él te va a mostrar Salmo 37. Guarda silencio ante el Señor, espera en Él y Él hará. Y no te vas a animar a tocar tu vida. Y va a pasar el tiempo y te vas a levantar otro día a la mañana y vas a decir, Señor, no entiendo lo que está haciendo con mi vida. Y vas a leer ahí cuando dice, el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y después otro día te va a decir el Señor, Proverbios 3, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor de todo tu corazón, Él enderezará tus caminos. Y la estás alimentando la semilla. La estás enraizando en una promesa, en una palabra, y la estás alimentando. Si no la alimentas, si no tiene raíz, se va a secar. Vas a tener que ir al Señor y vas a tener que alimentarla, vas a tener que tener raíz. Y la tercera semilla tampoco da frutos. Tercera semilla que no da nada de frutos, dice el Señor, que es la que cae entre espinos. Y dice acá, los espinos son tres cosas. Son los temores de la vida, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y el deseo de muchas cosas. Sabes que hay algunos que tienen un sueño y una palabra del Señor, una promesa del Señor, pero no pasa nada, nunca da frutos. ¿Por qué? Por tres cosas. Las preocupaciones de la vida. Mira, no tengo mucho tiempo hoy, pero sé responsable, cuídate, pero no vivas siempre asustado. Hay gente que va a la mañana enfrente del espejo y siempre se tocan algo, siempre hay cáncer, viven con miedo. Hazte chequeos médicos, vive bien, pero los temores de la vida, ten cuidado que los temores no te apabullen. Sé responsable, pero no seas sobrecargado por los temores y las preocupaciones de la vida, porque eso, dice acá Jesús, es una espina y eso va a hacer que tu semilla nunca crezca. Hay algunos que viven con miedo. Lo segundo, el deseo de muchas cosas. Te pregunto, ¿cuántas cosas necesitas? Yo ando con un teléfono que me comunico con todo el mundo, es un teléfono chiquitito. Algunos necesitan el último teléfono con la cámara, con esto. Tené cuidado con el deseo de muchas cosas, porque el deseo de muchas cosas, dice Jesús, es una espina. Claro, tienes la mente puesta ahí, el corazón, te afanas, te preocupas. Esa semilla está ahogada por los espinos. No es que el Señor no quiere que tengamos cosas, pero ten cuidado con los espinos. Los espinos son la preocupación de esta vida. Ten cuidado, sé responsable, pero cuidado que no te ahoguen. El deseo de muchas cosas, dice, y el engaño de las riquezas. Tú sabes que hace años yo salí de Argentina, me fui a Israel con unos pesos y el Señor proveyó, vine a Estados Unidos, el Señor fue agregando, yo no sé ni cómo entraron las finanzas. Y ahora últimamente parece como que si no tengo $10.000 en el banco, no puedo hacer nada. El engaño de las riquezas. Ahora estamos entrando aquí por televisión y hay costos, pero tenemos que darle adelante. Cuando entré en la televisión hace años por primera vez, los fondos aparecieron, yo no sé de dónde, pero fueron apareciendo. Ten cuidado con el engaño de las riquezas. No, si no tengo $100.000 en el banco, no puedo servir al Señor. Engaño de las riquezas. Es una espina. Y esa espina va a ahogar tu semilla. Y finalmente la cuarta semilla cae sobre buena tierra. La cuarta semilla cae sobre buena tierra y da fruto al 30, al 60 y al 100. Y ¿sabes qué? Ahora entra Jesús en el cuarto nivel, el Sod. S-O-D. ¿Sabes qué significa Sod? Sod es secreto. Hay un nivel, el cuarto. Los presbiterianos les gusta hacer mucho drash. Y a los pentecostales les gusta el sot, el secreto, las verdades reveladas. Y ahora Jesús va a empezar a hablar. Tenemos poco tiempo, pero ahora Jesús va a empezar a hablar con un lenguaje bastante místico. Ahora va a empezar a hablar con el lenguaje de lo secreto. Y va a decir, no se prende una luz para ponerla abajo de la cama, sino arriba
para que ilumine toda la casa. Dice, todo lo que está en secreto será puesto a la luz. Dice, no hay nada que esté oculto que no sea traído a la luz. Y dice el Señor Jesús, con la medida con la que mides te será medido, y aún más. ¿Cuánto mides tú que vale pasar tiempo con el Señor? ¿Lo mides que vale 5? Va a valer 5 para ti. ¿Lo mides que vale 5 millones? Va a ser 5 millones para ti. Si tú te das cuenta que al pasar tiempo con el Señor, estás allí indagando y estás escarbando y vas a encontrar oro, vas a encontrar oro. Si tú piensas que es una pérdida de tiempo, va a ser una pérdida de tiempo. Con la medida con la que mides, te será medido y aún más. Algunos de nosotros sabemos que pasar tiempo con el Señor es encontrar oro, es buscar oro. Y se me está yendo el tiempo, pero le voy a dar un minuto más, porque quiero hablarte del secreto como Jesús habla. Dice Jesús, dice aquí mismo Jesús, dice, ¿a qué os compararé el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? Es como un hombre que siembra una semilla y se va a dormir y se levanta y él no sabe cómo. Eso forma una planta y forma toda una planta y hasta los pájaros hacen nido. Hace 2000 años un muchacho de cabello largo estaba allí en el mar de Galilea y estaba enseñándole a un par de pescadores. Bueno, eso va a pasar. Sabes que han pasado 2000 años y nos fuimos a dormir y nos levantamos y no sabemos cómo. Pero esa semilla ha cubierto todo el planeta y el reino de los cielos ha entrado en todos los reinos de la tierra. No podemos explicarlo. ¿Puedes tú explicar cómo es esto? No podemos explicarlo. Es el secreto del cual el Señor nos está hablando. Es el secreto del reino de los cielos. La próxima seguimos. Shalom Ubrajá. Paz y bendiciones.